Gracias al presidente de la Cámara Internacional de Comercio, de la Cámara de Comercio de Quito, por reunirnos este día y estos días en un tema que a todos nos apasiona y que es gratamente interesante discutir y conocer cuáles son las tendencias y cuáles son las experiencias de los colegas. Si no estaría en este foro no diría lo que voy a decir. Esto de escuchar que la tragedia de París es un tema arbitral, luego escuchar a Jaime que nos hace un análisis inverso de la historia para establecer que las instituciones jurídicas son diferentes entre la mediación y la transacción, el comentario de Oscar vinculado a la evolución histórica del arbitraje, no lo podría decir en otro foro que no sea este porque sonaría muy extraño. Luego, nuestros panelistas han tenido cada uno de ellos varios puntos que tratar. A mí me han dado uno en particular, espero que sea un tema de talentos y no sea otra cosa. Espero que poderles captar la atención en este tema en particular y darles información valiosa que pueda servir para conocer qué es lo que está pasando en términos vinculados a los contratos administrativos. Todos llegamos de un momento dado a enfrentar un contrato administrativo en arbitraje, ya sea como partes de un arbitraje, sea como árbitros, y usualmente nos encontramos con este tema de las potestades administrativas, que suelen ser efectivamente obstáculos o que suelen ser argumentaciones que impiden o que tratan de impedir el avance de un arbitraje o la solución de una parte del arbitraje o tomar una decisión en arbitraje. Creo que es importante establecer cómo llegamos al arbitraje, cómo se llega al conflicto. Cuando las partes negocian, y esto es mucho más claro en contratación privada que en contratación pública o gubernamental, cuando las partes contratamos estamos en un periodo que yo suelo llamar de enamoramiento. Es decir, queremos contratar, tenemos intereses comunes, tratamos de establecer cuál va a ser el futuro del contrato, no se piensa mucho en la controversia que podría suceder porque estamos entusiasmados las partes en llevar adelante el negocio. Pero si es que no pensamos en que va a haber un conflicto y no confeccionamos adecuadamente un convenio arbitral, seguramente cuando las partes tengan una controversia no lo van a poder resolver adecuadamente. Eso pasa también en contratación pública. En Ecuador al menos la experiencia es que la contratación pública es estricta, ceñida a regímenes legislativos muy organizados, a regulaciones específicas y efectivamente la contratación pública en el pasado más que ahora impedía o era repelente al arbitraje. Hoy es completamente normal. El arbitraje en contratación pública es completamente normal. El procurador, al menos el último procurador o los últimos procuradores dan normalmente opiniones favorables, permiten el arbitraje, no es un mito. Creo que tuvimos un periodo de oscuridad del arbitraje, de oscuridad incluso de resoluciones en contra del Estado en el Ecuador. Había memos que salían de parte del secretario jurídico de la presidencia indicando que cuidado se falle en contra del Estado. Aspiro a que esos escenarios estén superados y que tengamos días mejores. Vamos a ver, esta pirámide me quedó perfecta, Kelsen estaría orgulloso de mí. He colocado efectivamente la Constitución como primer eslabón o el más importante de la cadena, en donde efectivamente en Ecuador se reconoce el arbitraje y debo hacer referencia en esto. Se reconoce como un mecanismo a través del cual son procedimientos. La Constitución usa la palabra procedimiento, eso está en la segunda parte. Luego, el Código Orgánico de la Función Judicial establece que es un medio alternativo de solución del conflicto que forma parte del servicio público similar a la justicia indígena. Esta parte a algunos nos preocupa, que nos puedan equiparar al arbitraje con un servicio público, pero en definitiva parece que zanjan el tema cuando lo equiparan a la justicia indígena como un mecanismo alterno. Y finalmente, la ley de arbitraje y mediación establece que es un sistema. ¿Qué es lo importante para efecto de lo que vamos a analizar? Los funcionarios públicos y las instituciones públicas ejercen potestades que luego les permiten llevar a la práctica a través de competencias y de facultades atribuidas por la Constitución y por la ley. Es decir, este funcionamiento de los órganos públicos y de aquellas personas que tienen la posibilidad de actuar en nombre de ellos está absolutamente definido en la Constitución y está regulado en la ley. Lo que conocíamos de forma regular con
las actividades normadas, la sujeción a la ley del funcionario público. Y esto hace que esa rigidez, luego trasladada al momento del conflicto, cuando las partes ya no están de acuerdo, cuando las partes seguramente ya no tienen la misma comunicación o el mismo interés, luego se complique muchísimo. Es normal que el funcionario no desee renunciar a una potestad, como por ejemplo la sanción. La sanción en un contrato es seguramente la mayor fuente de conflictos cuando uno llega a arbitraje. Y hoy voy a referirles una sentencia de reciente expedición por parte de la Corte Constitucional. Es una sentencia del 24 de mayo de 2023 que establece además una regla jurisprudencial relacionada con la materia transigible. Esta sentencia es extremadamente interesante, contiene una serie de elementos y principios que vale la pena revisarla, vale la pena leerla, que he tratado de resumir en este cuadro, que es la parte fundamental en cuanto a la regla jurisprudencial. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional? Y partamos del inicio. ¿Qué fue lo que se demandó en este caso? Hubo un arbitraje en el cual, y menciono las partes porque es una sentencia que es pública, que además la Corte Constitucional ha determinado que debe ser difundida en la función judicial, así que por eso es que no hay inconveniente en referir quiénes fueron las partes procesales. OTCL y Arcotel. Arcotel, el organismo de control, OTCL, la empresa que opera como telefonía celular y que está sometida a un contrato de delegación. Ese contrato de delegación establece sanciones por incumplimiento. Ojo que esta es la parte medular del tema. Son sanciones que están contractualmente establecidas, no son sanciones de aquellas que provienen de una ley que establece una multa o una penalidad que incluso se establece a través de una potestad administrativa. Son sanciones contractuales. Para hacerles corto el cuento largo, lo que sucedió fue que efectivamente Arcotel estableció sanciones y emitió un oficio de cobro de las sanciones, estos oficios que suelen llegar antes del inicio de la coactiva. OTC lo que hizo fue impugnar este oficio, llevar a arbitraje esta controversia para buscar entonces que haya un enderezamiento de esa resolución porque consideraba que estaban siendo vulnerados sus derechos, y al final del día se confeccionó un tribunal arbitral al amparo del convenio arbitral que las partes habían acordado. Se emitió un laudo en el cual se estableció que no podía ser cobrado ese valor y que por lo tanto este oficio de cobro no podía llevarse a ejecución por parte de Arcotel. ¿Cuál fue la argumentación de Arcotel a lo largo del procedimiento? Fue que ese ejercicio de cobro de una sanción no necesariamente era un tema contractual, que era una potestad administrativa que ellos tenían que cumplir, que era irrenunciable, que era indelegable y que no había forma de que un tribunal arbitral que no puede revisar competencias administrativas, que no puede revisar estas facultades de los funcionarios, lo deje sin efecto. El análisis es otro. Esta sanción que se establece a un contratista por el ejercicio de sus funciones en el contrato es efectivamente contractual, es de origen contractual. Es decir, no es la típica sanción administrativa que proviene de una actividad de control, sino que proviene de un contrato. Me demoro en presentar un reporte, me sancionan. Presento un reporte que no contiene los elementos adecuados, me sancionan. Es contractual. Así se estableció en el contrato. Así se planteó la acción y así el laudo entonces reconoció que siendo un tema contractual, era absolutamente posible resolverlo en arbitraje y emitió un laudo que dejó sin efecto ese cobro. Ustedes imaginarán, el tema llegó a presidencia de corte provincial en Pichincha, en Quito, y el presidente de esa corte, cuando tomó el caso para su análisis, acudió al artículo 31, literal D, que establece esta causal de nulidad de otorgar en un laudo más allá de lo que se ha pedido. Es decir, el extrapetito o el ultrapetito, dependiendo cómo se lo establezca, pero esa fue la razón por la cual el presidente de la corte anuló el laudo. ¿Qué es lo que dice el presidente de la corte? Efectivamente, el presidente de la corte admitió o tomó como válida esta argumentación de que el laudo arbitral había resuelto sobre una potestad administrativa de una entidad pública. Entonces, si colocamos en la balanza lo que dice el artículo 31, letra D, que establece que cuando se otorga más allá de lo solicitado se puede anular el laudo, versus este análisis que hace el presidente de que el hecho de que el laudo habría resuelto un tema que no era arbitrable en opinión del presidente,
La verdad es que las cosas no cuadran, es decir, ahí falta una pieza en el Lego para que encajen las dos argumentaciones. El presidente de la Corte tuvo entonces que ir al fondo de la controversia para resolver esta nulidad planteada. Y ya luego la Corte lo explica muy bien, utilizó esta causal de nulidad, la adecuó a un elemento que no era real y entonces resolvió anular el laudo. Se planteó respecto de esa sentencia de presidencia de Corte una acción extraordinaria de protección. El caso llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional hace varios análisis interesantes y establece finalmente una regla jurisprudencial que es la que está reflejada en esta presentación, que básicamente tiene los siguientes pasos lógicos. Sin el conocimiento de una acción de nulidad del laudo arbitral, el presidente de la Corte Provincial resuelve asuntos que tengan que ver con la transigibilidad de la materia del arbitraje, bajo la causal establecida en literal D del artículo 31 de la ley, que atiende vicios de incongruencia en el laudo, supuestos hechos. Entonces el juzgador inobserva dicha regla de trámite y vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de cumplimiento de normas, derechos de las partes. Consecuencia jurídica. Es decir, la Corte claramente, luego de analizar el caso, luego de analizar las pretensiones de las partes, lo que establece es que se ha utilizado una causal de nulidad que, como ya lo mencionamos, son números cláusulos, tienen que ser específicas, no pueden ser aplicadas por analogía, no pueden ser extensivas. Utilizó esa causal para llegar a la conclusión de que en la opinión del presidente de la Corte de ese momento, haber resuelto sobre un tema que en opinión de él también correspondía a una facultad administrativa que no podía ser transigible, entonces debía anularse el laudo. La Corte en verdad no llega a decir con tanta claridad que los temas contractuales por sanciones contractuales pueden ser objeto de resolución en laudo arbitral. Tal vez no es necesario, creo que es un tema que podría estar superado por todos actualmente. La Corte no es tan específica, la Corte hace un análisis muy concreto respecto a esta adecuación de la causal de nulidad a un evento que no existe. Y además establece que para hacer eso el presidente de la Corte debió entonces ir al fondo de la controversia, lo que le está vetado. Esta resolución, esta sentencia de la Corte ratifica las bondades del arbitraje, blinda el arbitraje en cuanto a la imposibilidad que tendría un presidente de Corte para resolver o involucrarse en temas del fondo de la controversia y establece un estándar mucho más alto respecto a la causal de un laudo extrapetito o ultrapetito, que no lo puede adecuar a estos temas de arbitrabilidad. Es decir, lo que la Corte dice es que para haber analizado si es que era o no arbitrable, tuvo que saltarse la causal de nulidad y llegar a esa conclusión. Entonces, esta regla jurisprudencial hoy es de cumplimiento obligatorio. Se espera, por lo tanto, que no haya más casos de nulidad en los cuales se adecúe una causal de nulidad a un elemento como la arbitrabilidad de lo que se ha discutido en sede arbitral. Que además, este es un tema que ya está de una u otra forma abordado y resuelto en el reglamento de la Ley de Arbitraje y Mediación. Este reglamento, digamos que de reciente expedición, porque efectivamente los laudos que hoy están en Corte Constitucional son laudos del 2016, 2015, 2017, no hay laudos resueltos, no hay acciones extraordinarias de protección que correspondan a laudos anteriores. Establece, y el reglamento ya soluciona este tema. El artículo 4, número 3, ya establece que es posible en arbitraje resolver hechos, actos y demás actuaciones administrativas que tengan relación o surjan con ocasión de la relación jurídica sometida a su conocimiento, incluyendo los actos de terminación, caducidad o sancionadores, expedidos en el marco de la relación jurídico-contractual indistintamente del órgano administrativo que los emita. Es decir, el reglamento, que ciertamente tiene una categoría menor que la ley, aborda este tema, creo que lo hace con valentía, con claridad, y establece que los actos administrativos que tengan vinculación con una relación contractual son arbitrables. Es decir, ya no debería haber duda alguna o discusión alguna respecto a la posibilidad de resolver en arbitraje actos administrativos vinculados a contratos. ¿Qué conclusión podemos arribar a esto?
en mi opinión, tal vez apartando un poco de lo que hemos escuchado, el control constitucional en Ecuador, al menos de este último tiempo, ha sido beneficioso para el arbitraje. Están marcando límites, están determinando a qué actuaciones no deben esperarse los juzgadores y están emitiendo sentencias como esta que son, en mi opinión, absolutamente beneficiosas y que dan soporte al arbitraje. Y que esperemos entonces que ya no haya sentencias de presidente de corte que anulen arbitrajes aplicando de forma análoga una causal de nulidad. Tengo un caso reciente, un caso en el cual el argumento de la contraparte para anular un laudo fue que si es que una prueba habría sido aplicada como ellos decían que debía ser aplicada, entonces el laudo habría sido otro. Y desafortunadamente el presidente de la Corte Provincial admitió eso como un argumento para anular el laudo, lo anuló y hoy estoy en Corte Constitucional y considero que todo este trecho de camino es innecesario. Es decir, es evidente que estos abusos, tal vez por desconocimiento de las presidencias de las Cortes Provinciales en cuanto al arbitraje, en las cuales se involucran en el fondo de la controversia y emiten sentencias que anulan arbitrajes, deben ser eliminados, deben ser rectificados y deben ser corregidos. Esa sentencia lo hace. Esperemos que vengan sentencias de este tipo en mayor cantidad y que nos ayuden a todos en el arbitraje. Muchas gracias.